Si pasaste por una gasolinera esta mañana y notaste que el precio subía, tal vez 10 centavos, tal vez 20, toma una foto. Captura ese momento porque en 48 horas vas a mirar atrás a ese precio y desearás poder pagarlo. Estás presenciando algo que no ha sucedido en nuestra vida. Si miras las transmisiones en vivo que salen del corredor Detroit-Windsor en este momento, si miras las imágenes satelitales sobre los Grandes Lagos, no parece diplomacia entre dos aliados. No parece una disputa comercial. Parece una ruptura y parece una situación de rehenes. Por primera vez en la historia moderna, el presidente de los Estados Unidos no es quien tiene las llaves. Donald Trump pensó que podía abrirse paso a base de intimidación para conseguir un mejor trato. Pensó que podía bloquear físicamente una arteria comercial de $9,000 millones, el puente internacional Gordie Howe, y poner a Canadá de rodillas. Fue una jugada clásica de hombre fuerte. Fue ruidosa, fue agresiva. Fue diseñada para las cámaras. Quería la imagen de la fuerza estadounidense, pero cometió un error de cálculo, uno fatal. Olvidó quién llena los tanques en Michigan. Olvidó quién mantiene las luces encendidas en Nueva York. Olvidó que el combustible para aviones del aeropuerto O'Hare no viene de Texas, viene de Alberta. Mark Carney no gritó, no salió en televisión a amenazar con fuego y furia, no publicó tweets de rabia a las 3:00 a.m. Simplemente hizo un único y silencioso ajuste tecnocrático al cronograma de un oleoducto, un cambio de papeleo, y ahora todo el medio oeste estadounidense está mirando por el cañón de una crisis energética que podría triplicar los precios de la gasolina antes de que termine el fin de semana. Vamos a repasar exactamente lo que sucedió en las últimas 24 horas. Vamos a mostrarte por qué la Casa Blanca se encuentra actualmente en un estado de pánico absoluto tras bambalinas y por qué este movimiento específico de Canadá marca el fin de la era estadounidense tal como la conoces. Esto no se trata solo de gasolina, se trata de poder. Y por primera vez, el poder se ha desplazado hacia el norte. Para entender por qué tu bolsillo está a punto de recibir un golpe, tienes que entender el detonante. Tienes que retroceder a ayer por la tarde, a las 2 p.m., hora estándar del este. Fue entonces cuando Donald Trump firmó la orden ejecutiva. El texto de la orden se filtró casi de inmediato. Exigía una suspensión inmediata por seguridad nacional de la autorización operativa final para el puente internacional Gordie Howe. Ahora, si no vives en Detroit, tal vez no te des cuenta de lo que es este puente. No es solo una forma de cruzar un río, es la pieza de infraestructura más importante de la economía norteamericana. Es el salvavidas de $9,000 millones que se suponía iba a arreglar la cadena de suministro. Es el plan de redundancia para toda la industria automotriz. La justificación de Trump fue pura política. Afirmó que Canadá no estaba haciendo lo suficiente para inspeccionar la carga en busca de mercancías ilícitas y componentes chinos desleales que se filtraban al mercado estadounidense. Pero seamos realistas, esto no se trataba de la carga, se trataba de influencia. Envió agentes federales para bloquear físicamente las rampas de acceso en el lado de Detroit. Ordenó colocar barreras de concreto en la autopista. Quería un espectáculo. Quería mostrarle a su base que él controla la frontera, que él controla quién entra en la fortaleza de América. Fue un movimiento diseñado para asfixiar la economía de Canadá. El plan era simple: bloquear el puente, causar pánico en Ontario, destruir el sector manufacturero canadiense durante una semana y obligar al primer ministro Mark Carney a volar a Washington con el sombrero en la mano para rogar que abrieran el puente. Trump quería la foto de una rendición. Quería parecer el vencedor, pero no obtuvo una rendición, obtuvo silencio. Durante 6 horas, Ottawa no dijo nada. La oficina del primer ministro se quedó a oscuras, sin conferencias de prensa, sin declaraciones airadas del ministro de Relaciones Exteriores, sin anuncios de aranceles de represalia. Las cadenas de noticias en EEUU estaban confundidas, esperaban ruido, esperaban una pelea. Luego, a las 8:00 p.m., el suelo se movió. Los sensores terrestres en los oleoductos Línea 5 y Línea 78 de Enbridge. Estas son las enormes venas de acero que transportan crudo pesado canadiense bajo los Grandes Lagos hacia las refinerías de Toledo, Detroit y Sarnia. Comenzaron a parpadear en rojo. La tasa de flujo no se detuvo. Detener el flujo por completo sería un acto de guerra. Violaría tratados que se remontan a décadas. Carney es demasiado inteligente para eso. En cambio, el flujo se ralentizó drásticamente. Canadá anunció una auditoría de integridad de emergencia de toda la infraestructura energética transfronteriza. La declaración oficial de Ottawa fue magistral.
Citó graves preocupaciones sobre la estabilidad de la frontera estadounidense y la necesidad de garantizar que la infraestructura crítica esté protegida de disturbios civiles. ¿Ves lo que hicieron? Usaron el propio caos de Trump como excusa. Dijeron efectivamente, ya que estás alterando la frontera, tenemos que comprobar la seguridad de nuestras tuberías. El resultado, el crudo que las refinerías estadounidenses necesitan para fabricar gasolina, combustible para aviones y diésel, está actualmente retenido al norte del paralelo 49. Trump bloqueó un puente para camiones. Carney bloqueó el combustible que hace que esos camiones se muevan. Podrías estar pensando, ¿pueden realmente hacer esto? ¿Es legal? Miremos los recibos porque los números no mienten, aunque los políticos sí lo hagan. Extrajimos los datos de la Administración de Información Energética. Mira la dependencia del Medio Oeste del petróleo canadiense. Es asombrosa. No es el 10%, no es el 20%. En estados como Ohio y Michigan, casi el 70% del crudo que entra en sus refinerías proviene de Canadá. Estas refinerías están especializadas, están construidas para el crudo pesado canadiense. Es una realidad química. No puedes simplemente cambiarlas a petróleo dulce ligero de Texas de la noche a la mañana. No puedes traer un petrolero de Arabia Saudita a Detroit. La geografía no funciona. Los oleoductos son la única vía. Cuando ese flujo cae, las refinerías tienen que ralentizar la producción de inmediato. Tienen que racionar su inventario. Tenemos imágenes del puente Ambassador de esta mañana, grabadas por un dron a las 6:00 a.m. Dios santo, necesitas ver esto para entender la magnitud. La fila de camiones tiene 14 millas de largo. Eso no es solo tráfico, eso es un ataque cardíaco económico. Esos camiones transportan alimentos, transportan medicinas, transportan las piezas justo a tiempo que Ford y GM necesitan para fabricar autos. El bloqueo de Trump al nuevo puente ha asustado a las empresas de logística. Tienen pavor de quedarse atrapadas. Están cancelando rutas. El costo de enviar un contenedor de Toronto a Chicago se duplicó de la noche a la mañana. Eso es inflación instantánea e inevitable, inyectada directamente en la economía estadounidense por la propia pluma del presidente. Y los mercados lo saben. Wall Street reacciona más rápido que los votantes. En el momento en que la noticia de la Auditoría de Integridad llegó al teletipo, el mercado de futuros de la gasolina RBOB se volvió vertical. No solo subió un poco, se disparó. Los operadores saben lo que esto significa. Saben que los niveles de inventario en el Medio Oeste ya están históricamente bajos debido a la temporada. Si esta auditoría dura 3 días, verás un aumento de 50 centavos en la gasolinera. Si dura 2 semanas, estarás ante una escasez. Verás carteles de "no hay gasolina" en Ohio, Michigan y Pensilvania. Verás racionamiento. Y aquí está la prueba irrefutable. Obtuvimos un memorando filtrado del Departamento de Energía a la Casa Blanca, con fecha de ayer tarde por la noche. El asunto dice, vulnerabilidad crítica, suministro de combustible del Medio Oeste. El memorando advierte explícitamente al presidente. Dice, y cito, Canadá posee la influencia para inducir un choque energético regional en 48 horas. No tenemos las reservas estratégicas necesarias para contrarrestar una restricción de suministro de esta magnitud. Lo sabían. Los propios expertos de Trump se lo dijeron, le advirtieron que Canadá tenía un interruptor de apagado. Lo hizo de todos modos. Pensó que Canadá era un estado vasallo, pensó que podía apretar las tuercas y que Canadá simplemente pediría perdón. Pero ahora estás viendo a un Canadá diferente. Estás viendo a un país que se da cuenta de que está sentado sobre el fluido vital de la economía estadounidense y acaba de decidir apretar la vena. Esto nos lleva al hombre en el medio, el hombre que no está parpadeando, Mark Carney. Tienes que entender la diferencia psicológica aquí. Trump opera bajo una teoría de dominio. Cree que, debido a que la economía de EEUU es 10 veces mayor que la de Canadá, él tiene todas las cartas en un vacío. Tiene razón. Pero el mundo real no es un vacío, es una red compleja e interconectada. Y Trump acaba de meterle las tijeras a la parte de la red que lo sostiene. Trump está perdiendo el control porque el dolor es asimétrico. Sí, Canadá sufre cuando el comercio se detiene, pero Canadá sufre en el agregado. Sufre en los estados pendulares. Mira el mapa. ¿Dónde están las refinerías que se están quedando secas ahora mismo? Ohio, Michigan, Pensilvania, Wisconsin. Estos no son solo estados al azar, estos son los estados que deciden las elecciones. Estos son los estados que Trump necesita para mantener unida su coalición.
Al buscar pelea con Canadá, no atacó a extranjeros. Atacó el trayecto diario al trabajo de sus propios votantes. También está perdiendo el control de la narrativa. Usualmente, Trump prospera en el caos, crea un problema, culpa al otro bando y luego reclama la victoria cuando resuelve el 10% del problema que él mismo creó. Pero esta vez, la causa y el efecto son demasiado claros. Él firmó la orden para bloquear el puente. Los precios de la gasolina subieron. Puede intentar culpar a Carney. Puede intentar culpar a la agenda globalista. Puede tuitear que Canadá está siendo muy injusto. Pero cuando un camionero en Detroit no puede llenar su tanque, o cuando una enfermera en Toledo está pagando $9 por galón, no les importan los tweets, les importa que la bomba esté vacía. Y fíjense en el silencio de los gobernadores republicanos del norte. No están respaldando al presidente, están en pánico. El gobernador de Ohio estuvo al teléfono con Ottawa esta mañana, no con la Casa Blanca, con Ottawa. Eso es una pérdida de control. Cuando los gobernadores de EEU pasan por alto al presidente para negociar directamente con un líder extranjero porque ven al líder extranjero como el actor racional, eso es un colapso de la autoridad federal. Mark Carney lo sabe. Si este fuera Justin Trudeau, podríamos estar viendo un llamado emocional. Podríamos estar viendo charlas sobre amistad e historia. Carney no hace eso. Carney es un banquero central. Piensa en términos de riesgo, activos, liquidez e influencia. Ve el capital político de la misma manera que ve el capital financiero. Su movimiento de auditar los oleoductos es brillante porque es defendible. No dijo, estoy embargando a los Estados Unidos. Eso es ilegal bajo los tratados comerciales. Eso rompe el TMEC. Dijo, tenemos preocupaciones de seguridad. ¿Cómo argumenta Trump contra la seguridad? ¿Cómo argumenta Trump contra los controles de integridad? No puede. Carney usó la burocracia como arma. Envolvió un estrangulamiento en cinta roja. Este es un tipo de pelea totalmente diferente. Trump está librando una guerra cultural. Carney está librando una guerra económica. Trump quiere ganar el ciclo de noticias. Carney quiere reajustar la relación tocando el sector energético. Carney está enviando un mensaje a los verdaderos centros de poder en Estados Unidos. No está hablando con la base MAGA, está hablando con Exxon, está hablando con GM, está hablando con los operadores de materias primas en Chicago. Está obligando a las empresas estadounidenses a llamar a la Casa Blanca y gritar, arreglen esto. Ahora, Carney sabe que Trump puede ignorar a un diplomático, pero Trump no puede ignorar una caída del 20% en el mercado de valores. Y si el Medio Oeste se queda sin energía, el mercado colapsará. Así es como se ve la competencia en una crisis. Es fría, es calculada. Es increíblemente peligrosa, pero es efectiva. Carney no está tratando de caerle bien a Trump. Está demostrando que Canadá no es un socio que sería bueno tener. Canadá es un socio que se necesita tener. Y si le faltas al respeto a la necesidad, pierdes el suministro. Ampliemos la toma por un segundo, porque incluso si este puente abre mañana, incluso si el petróleo comienza a fluir de nuevo, algo fundamental se ha roto. Estás presenciando el fin de la relación especial. Durante 70 años, EEU y Canadá fueron básicamente una sola economía con una línea en el medio. No nos preocupábamos por la frontera. No nos preocupábamos por la seguridad energética del norte. Simplemente estaba ahí. Era automático. Trump ha roto lo automático y Carney te está mostrando la nueva realidad. La nueva realidad es que Canadá es una nación soberana que usará sus recursos como palanca. ¿Qué significa esto para ti? Significa que la era del comercio barato, confiable e invisible ha terminado. Si Canadá decide pivotar de verdad, lejos de EEU, el costo de todo en tu vida sube, no solo la gasolina, la madera para tu casa, el aluminio para tu auto, el fertilizante para la comida que comes, la potasa, el uranio, el agua dulce. Canadá controla un porcentaje masivo de las materias primas que construyen el estilo de vida estadounidense. Si deciden que EEU es un socio poco confiable, venderán esos recursos a Europa, se los venderán a Japón, se los venderán a China, construirán la infraestructura para puentear a Estados Unidos. Y tú pagarás la prima de riesgo cada vez que compres un paquete de 24. Cada vez que llenes tu tanque, estarás pagando por la inestabilidad que Washington creó. Esto no es solo una disputa comercial. Esto es un proceso de divorcio y, en este divorcio, Canadá es quien tiene la cuenta bancaria. La suposición de que Canadá siempre estará allí, silencioso y obediente, es el mayor error estratégico de la presidencia de Trump.
Y estás viendo la corrección de ese error en tiempo real en el letrero de precios de la gasolinera de tu calle. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Estamos en territorio peligroso. Hay tres formas en que esto termina. El escenario A es el repliegue silencioso. Trump se da cuenta de que pisó una mina terrestre. No puede admitir que se equivocó, nunca lo hace. Así que declarará la victoria sobre algo irrelevante. Tal vez afirme que Canadá aceptó nuevas inspecciones o mejor iluminación en el puente. Reabrirá silenciosamente los carriles. Carney terminará su auditoría y el petróleo fluirá. Los precios se estabilizarán, pero la confianza se habrá ido. El daño está hecho. Este es el resultado más probable, pero deja a Trump pareciendo más débil que nunca. El escenario B es la escalada. Trump redobla la apuesta, ve subir los precios de la gasolina y su ego no puede soportar la humillación. Incauta activos canadienses. Amenaza con aranceles del 100% en todo. Si hace esto, Carney no solo ralentizará el petróleo, lo detendrá, invocará fuerza mayor. El dólar canadiense podría recibir un golpe, pero la economía de EUU entra en recesión de inmediato. Este es el escenario de tierra quemada. El escenario C es el golpe corporativo. Los directores generales estadounidenses, aterrorizados por la interrupción, obligan al Senado republicano a intervenir. Amenazan con retirar donaciones. Se vuelven contra Trump públicamente. Este sería el fin del control de Trump sobre su propio partido. Pero aquí está la parte aterradora. Los líderes suelen desescalar. Los líderes suelen buscar la rampa de salida. Trump no usa rampas de salida. Y Carney ha decidido que ya no será el chico amable. Estamos ante un juego del gallina entre un maníaco al volante de un camión y un tecnócrata que controla los semáforos. Y en este momento todas las luces se están poniendo rojas. Este es el nuevo mundo. Es más afilado, es más caro y es mucho más frágil. Trump bloqueó un puente para mostrar su fuerza. En cambio, expuso la debilidad de Estados Unidos. Le mostró al mundo que sin Canadá, el motor estadounidense empieza a fallar. Carney no empezó esta pelea, pero la está terminando. Y lo está haciendo golpeando el único lugar que más le importa a Trump, la economía. La pregunta que tienes que hacerte es esta. ¿Crees que Mark Carney está fanfarroneando o estamos a punto de ver cómo se ve Norteamérica cuando las luces se apagan de verdad? Quiero saber qué piensas. ¿Es esta una postura necesaria para Canadá o Carney está jugando con fuego? Deja tu comentario abajo y suscríbete porque las noticias se mueven más rápido de lo que las cadenas pueden seguir y necesitas saber qué sucede cuando las bombas se sequen. Te veré en la próxima.